Bienvenidos una vez más a esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, quien hoy va a tratar para ustedes, con un distinguido amigo de esta casa, Carlos Sánchez Berzaín, un tema que a todos nos angustia y nos preocupa. Cómo están emergiendo las extremas políticas en el continente, particularmente la extrema izquierda. Y el peligro ese, Carlos, lo refleja en su más reciente libro también, titulado La lucha sigue, punto suspensivo, terminar las dictaduras. Y me decía hace un momento que esta era una lucha a muerte, que los demócratas no pueden cesar de luchar por lo que creen, al igual que las dictaduras no van a dejar de intentar de aplastar a los demócratas. Así que es una lucha que va a continuar sin apelación de ninguna especie hasta que las dictaduras desaparezcan, porque según Carlos, y yo comparto esa opinión, los demócratas no nos vamos a dar por vencidos. ¿Cierto, Carlos? Saludos, Pedro, y a toda la audiencia. Sí, la lucha sigue, lo que refleja es el mensaje de que hay dos Américas en el siglo XXI. Una América democrática y una América dictatorial. Que como que se está achicando la democrática. No, vamos a ver eso. El tema es que la América dictatorial liderada por Cuba ha establecido nuevas Cubas, ha establecido nuevas dictaduras en su modelo, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, lo hizo en el Ecuador y el Ecuador salió de ahí. Y tiene el respaldo de gobiernos en países que son democracias, pero que son gobiernos castrochavistas, Fernández Kirchner en la Argentina, López Obrador en México y ahora Pedro Castillo en el Perú. Pero en ese escenario, lo que plantea este libro que dice La lucha sigue, a través de una serie de análisis y de una serie de ensayos, es que en esta tercera década del siglo XXI, porque la tercera década empieza el 2020, se han producido una serie de fenómenos que muestran que las dictaduras del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, están cayendo. Y hechos posteriores a que escribí este libro lo confirman. ¿Por qué sostengo yo que las dictaduras están cayendo? Primero porque no tienen economía. Cuba, Venezuela y Venezuela son crisis humanitarias. Sin embargo, Carlos, discúlpame, no tienen economía, como tú bien dices, son estructuras que están en decadencia. No tienen pueblo. No tienen pueblo, pero logran conquistar adeptos en países donde todavía ellos no se han instaurado. Estamos viendo lo que acaba de pasar en Honduras, donde la señora esposa del señor Zelaya, que forma parte de esa pandilla de delincuentes del crimen organizado, como está descrito en muchas oportunidades, ha sido elegida presidenta. Bueno, vamos por partes. Primero, el castrochavismo es una organización que tiene que ser separada de la política, que está integrada por Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, todas dictaduras, y que se ha apropiado del rótulo de izquierda. Una de las cosas que yo digo es que la izquierda democrática, la gente que piensa en un sentido con principios, digamos, de mayor profundidad y que social o de mayor radicalidad y que se llama izquierda, si es democrática y respeta los derechos humanos, no los viola, respeta el Estado de Derecho, respeta la democracia, la institucionalidad, tiene que tener todo nuestro respeto la alternancia en el poder, devuelve el gobierno cuando ha terminado su mandato y rinde cuentas, esa izquierda que existe en Europa, merece todo el respeto del mundo. Esa izquierda es la que debería preocuparse de señalar al castrochavismo como los usurpadores de su nombre. Carlos, pero no lo hace, es en gran medida cómplice al castrochavismo. Ahí estamos. Hecha esa precisión que es muy importante, digamos, termino yo la explicación del libro, el castrochavismo se está cayendo. Primero, el castrochavismo no es izquierda, es crimen organizado porque no es política. No le podemos reconocer a las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua condición o valor político, porque la política es una actividad de servicio público regulada por ley que respeta los derechos humanos y que está fundada en el servicio a la comunidad. Y además fundada en el hecho de que la gente que ejerce política ejerce mandato que no es propietario del Estado y que por eso tiene
que rendir cuentas. Las dictaduras no hacen nada de eso. Se apropian de los estados, se vuelven los dueños de todo, concentran el poder, someten a la gente, le violan sus derechos humanos y por eso las dictaduras del castrochavismo, todas, Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, tienen presos políticos, torturan, tienen exiliados políticos y violan institucionalmente los derechos humanos con una práctica que se llama terrorismo de Estado. Dicho eso, vamos al análisis general, empezando por Honduras, que tú has planteado. En el tema de Honduras, el pueblo de Honduras ha sido llevado a una elección en la que tenía que escoger entre lo malo y lo peor. Lamentablemente, el gobierno que está en ejercicio ha organizado un narcoestado, un estado criminal que está señalado y probado en los tribunales de Estados Unidos, donde el hermano del presidente está preso y donde el propio presidente actual de Honduras está siendo señalado para ser extraditado en cuanto deje vinculados al narcotráfico, ¿no? Actuando en el narcotráfico. Entonces, frente a eso, presenta una candidatura oficialista y aparece del otro lado la esposa del hombre que quiso romper la democracia y a la que las Fuerzas Armadas del país lo pararon. Que trató de instaurar un régimen del corte de dictadura, absolutamente. Pero esta señora que se ha presentado iba empatada con el candidato oficialista hasta que le dijo públicamente que renunciaba a la constituyente, que no iba a hacer más asamblea constituyente, hasta que dijo públicamente que iba a respetar la democracia y que iba a devolver el gobierno en cuanto termine su mandato. Vamos a ver si cumple o no cumple, pero yo quiero decirte algo muy importante sobre el valeroso pueblo de Honduras. Si hay un lugar donde el pueblo ha demostrado, con sus Fuerzas Armadas, que el cumplimiento del Estado de Derecho es lo que se debe hacer y lo que se debe respetar, es ahí. Porque cuando Zelaya rompió la Constitución, lo separaron del poder. Hay que recordarlo, la actitud de Micheletti, quien fuera presidente provisional, que con mucha dignidad enfrentó las propuestas de Zelaya. Y en ese momento, como Zelaya no puede ser candidato porque tiene repudio popular hasta hoy día, en su partido y en su estructura ha puesto de candidato a su señora. Una maniobra muy peronista. Acuérdate que Perón ha hecho presidentas a sus dos esposas en la Argentina. Pero esta señora representa una esperanza diferente del pueblo hondureño al que hay que darle el beneficio de la duda. No, seguro. A quien yo no le doy el beneficio de la duda es a la señora Zelaya. Bueno, al pueblo hondureño yo le doy todas sus prerrogativas. Sí, pero el pueblo hondureño acaba de escoger una presidenta que en su criterio es menos mala que el otro que está defendiendo un sistema de narcoestado. No está bien. Ahora, vayamos a ver lo que esta mujer va a hacer. Y en la confianza del pueblo de Honduras está, en mi criterio, que ellos tienen las instituciones para que si la señora saca las manos o va más allá de la legalidad, Honduras la podrá controlar de nuevo. Lo que no puede seguir siendo Honduras es un narcoestado. Y a título de la democracia y de la lucha contra el castrochavismo, no se puede combatir el narcoestado que representa el castrochavismo, porque Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados, construyendo otro narcoestado como han hecho en Honduras. No, por supuesto que no, ni tampoco faltando la democracia. Así es. Lobo, quien fuera presidente de Honduras, dijo que los problemas que estaba enfrentando Honduras en este momento y el hecho de que la señora de Zelaya haya llegado a la primera magistratura del país es consecuencia de la mala acción de muchos políticos hondureños. Siempre es así, pero en todo caso, yo quiero decir algo aquí con lo que seguramente no vas a estar de acuerdo. Yo tengo confianza en que esta señora de apellido Castro, que es la esposa de Zelaya, la presidenta electa, va a respetar el Estado de Derecho y a demostrar que como mujer inteligente ha aprendido de la experiencia del marido. Carlos. Y con otro elemento además que la ayuda. El momento en que Zelaya estaba haciendo eso, el petróleo y el dinero de Venezuela estaba ya al orden del día. Hoy día no tienen que darles. Sí. Hoy día la injerencia cubana y venezolana hoy le piden si se descuidan. Seguramente. Entonces, el primer desafío va a ser la política exterior. Vamos a ver si, como ha hecho Pedro Castillo en el Perú, apenas se instale su gobierno, la señora de Zelaya corre a respaldar a la dictadura de Venezuela con la política exterior. Vamos a ver, vamos a ir a Perú con Pedro Castillo.
Bueno, Perú es muy grave porque con Pedro Castillo, que quiero recordar en la primera vuelta tuvo cerca de 16 o 17% de votos, o sea, no es una mayoría, no es el apoyo popular, no representa ni el 20% de la decisión del pueblo peruano, ha llegado a instalarse un gobierno castrochavista. Y Castillo, en los primeros 100 días de su gobierno, ha dado señales muy claras, declaraciones de que él quiere hacer tres cosas. Quiere hacer una constituyente para organizar un Estado plurinacional, igual que Evo Morales. Quiere nacionalizar el gas y ha hecho anuncios sobre Camisea, igual que Evo Morales, que con eso ha liquidado a Bolivia. Bolivia era el año 2003 la potencia gasífera de Sudamérica, hoy día no tiene gas ni para los ellos bolivianos, mismos. sí. Y los compradores de gas, que son Brasil y Argentina, están denunciando los contratos y reclamando aquello. Y en el sur del país hay un ingenio que se llama Bermejo, que produce azúcar, que estaba instalado para producir con gas, ahora está quemando el bagazo para producir porque gas no hay. Tipo Cuba. Y la tercera cosa que ha propuesto Castillo es ayudar a la legalización de la coca, que es la base de la cocaína, igual que Evo Morales, o sea, ha trasladado el gobierno, el plan de gobierno de instalación de la dictadura de Bolivia al Perú, y eso ha generado unas reacciones gigantescas, sumadas a hechos delictivos, como aquel que el presidente Castillo manda a su secretario, al comandante general del ejército del Perú, y le pide ascensos de 2 oficiales que no tienen mérito para ascender. Cuando el comandante en jefe rechaza aquello y no acepta, lo destituye. Y al ser destituido, el comandante en jefe del ejército muestra los hechos y presenta la prueba de que está siendo destituido por no haber aceptado romper el orden del mérito en el ascenso y ascender a 2 amigos militares del nuevo gobierno, del régimen castrochavista, y eso ha montado un proceso que puede terminar con la vacancia de Castillo. ¿Qué está pasando hoy día, en resumida cuenta, en el Perú? El Perú es una democracia amenazada, agredida, donde ha llegado un presidente castrochavista, y hay una mala noticia más. Acaba de presentar sus cartas credenciales como embajador en el Perú, Rafael El Gallo Zamora. El que era el embajador cubano en Bolivia. Bueno, el que era el presidente en ejercicio en Bolivia, el que montó toda la dictadura de Evo Morales, un conocido oficial de inteligencia cubana que va y maneja las embajadas para intervenir a los países. Y si alguien dudaba en estos poco más de 100 días que Castillo no había establecido un gobierno con alguna seriedad en el Perú, pues no se preocupen, ya llegó el hombre que va a ser el gobierno, porque él es conocido por ese tipo de actuaciones y ha sido expulsado de Bolivia precisamente. Lo va a meter en camino, sin duda alguna. Bueno, entonces, entre Castillo, su proyecto castrochavista, su vinculación con el terrorismo que ha asolado por tanto tiempo al Perú, y la llegada del embajador ya acreditado y que ha presentado credenciales, Carlos Rafael Zamora, el coronel Gallo Zamora de la inteligencia cubana, pues tenemos un cuadro muy preocupante. Sin duda alguna. Carlos, ¿y cómo aprecias la situación de Brasil? Con este resurgimiento del PT, con Lula da Silva ahí, lo que han hecho en el salón de espera. Lo que han hecho con Lula da Silva es limpiarle las acusaciones penales. El autor de Lava Jato, que es prácticamente él, ha sido sacado de aquello a través de una serie de maniobras políticas y de fallos que son muy cuestionables, pero él se ha incorporado a la lucha política y está tratando de hacer alianzas para ganarle la próxima elección a Bolsonaro. Ahora, Bolsonaro es un presidente que tiene un respaldo popular muy grande y que está bajo la permanente amenaza de conspiración del castrochavismo. Hay conspiraciones diarias contra el gobierno de Bolsonaro, empezando por las narrativas falsas que se difunden respecto a la situación de la Amazonía, y en eso el año 2019 es un testimonio que la gente puede verificar. El año 2019 hubieron unas quemas extraordinarias de la Amazonía y acusaron de eso a Bolsonaro, pero la quema más importante se produjo en Bolivia. Y la hizo Evo Morales en su dictadura. Y nadie lo acusó. No, esa fue una de las razones por las que se generó la resistencia civil que llevó a la renuncia de Evo Morales. Pero la narrativa se concentra
en acusar de lo que hace y lo que no hace a Bolsonaro, tratando de practicar algo en lo que el castrochavismo es muy hábil, porque lo practica hace casi 63 años el castrismo, que es el asesinato de la reputación. Inventar mentiras, inventar narrativas, difundirlas porque son impresionantes y son espectaculares, y con eso destrozar al enemigo. Lo que han hecho con Yanine Áñez en Bolivia, cuya presidencia es indefendible porque hizo fracasar la transición, pero está violando sus derechos humanos, la han metido presa, diciendo que la renuncia de Evo Morales, que fue pública, con crímenes públicos, con fraude electoral público, con documento público, aprobada la renuncia. Siendo ella senadora, ya no fue puesta ahí a dedo. Aprobada la renuncia por su asamblea, por su parlamento, y ratificada por su Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahora se llama golpe de Estado y nada de eso sirve, y están vendiendo la narrativa, y hay más de 55 presos políticos en Bolivia en base a esa falsa narrativa. O sea, falsifican los hechos, publicitan esa falsificación y, cometiendo más crímenes, destrozan la personalidad y destrozan la reputación de la gente. El futuro inmediato de Chile, que está ahora en elecciones de segunda vuelta. Bueno, la segunda vuelta es muy importante. Ahí está marcada una derecha y una izquierda. La izquierda tiene una penetración notable del castrochavismo porque viene con toda la manipulación. Esta no es la izquierda de la Concertación, esta es otra izquierda. Bueno, y ahí vemos un dato muy serio respecto a la actitud de los políticos y los partidos. Ese grupo está ahora apoyado por la democracia cristiana chilena, como hizo en su momento la democracia cristiana apoyando a Allende. Entonces, Chile está ante el gran desafío, que yo creo que su población va a saber responder, de escoger un presidente y de mantener su institucionalidad, porque tiene el grave riesgo de que, además de estas elecciones, está en curso una asamblea constituyente, que ha sido el pecado mortal, la gran traición a la democracia que el gobierno saliente ha cometido, que ha permitido, para mantenerse en el gobierno y para no defender el Estado de Derecho, ha permitido que a partir del precio de un boleto de metro, eso se convierta en crisis de gobierno y después en crisis de Estado, y ha concedido la Constituyente. Y la concesión de la Constituyente la ha hecho de la peor manera. No había posibilidad de asamblea constituyente. Ha sido blandengue, Piñera. Mira, a peor que eso, la asamblea constituyente y el referéndum para ser asamblea constituyente eran dos medidas que estaban en la Constitución de Pinochet. Y el presidente Lagos cambió esa Constitución y anuló esos dos elementos. Entonces, cuando el castrochavismo y la movilización violenta le pide a Piñera constituyente, ¿él qué hace? Reúne el Congreso y en una noche rápida repone los artículos y la Constitución de Pinochet para que haya referéndum y para que haya constituyente. La izquierda no se opuso a eso. No, ellos votaron, y el grupo de Piñera también. Entonces, ese es, quiebra la institucionalidad para mantenerse en el gobierno. Tú que tienes gobierno. experiencia vasta en la política y has sido gobierno, yo aprecio en muchos líderes políticos de lo que llamamos derecha, que tal vez no sea tal derecha. Aprecio una falta de identidad muy seria. Aprecio que estos presidentes no defienden a como dé lugar sus convicciones, ni defienden el derecho de sus asociados, de sus afiliados. Se pliegan a los mandatos de cualquier turba divina que les exija cambios. En el siglo XXI ya no hay derechas e izquierdas, aunque siguen siendo una buena denominación. Son terminaciones inevitables. Okay. Pero el eje de confrontación en las Américas, en este siglo, en esta década, es entre democracia y dictadura. No es una cuestión ideológica. ¿Cuál es la ideología? ¿De qué de izquierda tiene Cuba, Venezuela, el Foro de Sao Paulo, la posición de los Kirchner o la posición de la usurpación que se comete hoy día en Nicaragua? Ninguna. Y los líderes democráticos, que son señalados como de derecha, no tienen ninguna unidad regional que les permita consistentemente defender los principios. Pero permíteme, de la te insisto, no se aprecian esos líderes democráticos, como tú los calificas, que en mi opinión no son muchas veces tan democráticos como nosotros pretendemos expresarlos y mostrarlos.
¿No se aprecia en estas personas una falta de identidad, una falta de convicción de defender los postulados que ellos dicen que abanderan? Mira, yo creo que hay un buen Por el ejemplo. caso de Piñera, por ejemplo. Hay un buen ejemplo para responder eso, que es el caso de Lenín Moreno. Lenín Moreno es un tipo que viene de la izquierda, fue el vicepresidente Correa. Ha demostrado tener y más hace, identidad que los hace la demás. gran transición a la democracia, Sí. porque estamos hablando de principios y valores, que son finalmente ni siquiera principios y valores propios, son los del Estado. Uno llega a un país que tiene democracia y tiene obligación de respetar los derechos humanos y respetar el Estado de Derecho y de mantener la división e independencia de poderes. El que no hace eso, de derecha o de izquierda, además de estar fallando al cumplimiento de su mandato, está fallando al cumplimiento de los principios básicos de la democracia. Y en ese escenario, lo mejor es separar a los gobiernos y a los presidentes en buenos gobiernos y malos gobiernos. O sea, el segundo gobierno de Piñera es un mal gobierno. El primer gobierno fue bueno, perfecto. El gobierno en Venezuela, el régimen, es un mal gobierno porque es un gobierno tiránico. En Cuba no hay posibilidad de que haya buen gobierno porque ese es un gobierno centralista, usurpador, tiránico, mal gobierno. Entonces, Chile lo que tiene hoy día, lo que está sufriendo Chile hoy día es mal gobierno, y el Perú ha llegado donde ha llegado por una cadena de malos gobiernos. Cuando hay buen gobierno, cuando hay buena gestión, pasa lo del Ecuador, hay una transición y un presidente como Lasso tiene la oportunidad y el desafío de hacer un buen o un mal gobierno, veremos lo que sucede. O pasa lo que pasa en México, donde después de un mal gobierno puede haber otro peor, pero... Este es el caso ahora. Claro, frente al mal gobierno o al buen gobierno están los electores. Y por eso es importantísimo garantizar la esencia de la democracia, de las elecciones libres y limpias que no se dan en Cuba, que no se dan en Venezuela, que no se dan en Bolivia, que no se dan en Nicaragua, pero que sí se dan en Chile. Entonces vamos a ver en Chile cuál es la reacción. Y si el pueblo decide dar confianza a uno u otro candidato, lo hará en función de esperar un mejor gobierno que el que ahora tiene, porque ¿qué es lo que quieren los pueblos? Los pueblos quieren seguridad, los pueblos quieren salud, educación, futuro para los hijos. Mejores condiciones de vida. ¿Okay? Y eso no es derecha o izquierda. Eso termina definido por un buen o por un mal gobierno. Y lo que pasa es que pandemia de por medio, o lo que sea, o más atrás, han habido muchos malos gobiernos y por eso la alternancia en el poder es esencial. Y esto me lleva a un planteamiento que yo vengo empujando y que lo vuelvo a decir aquí en tu programa. El sistema presidencialista no es el mejor sistema para la América Latina, por nuestra cultura, por nuestro carácter, por nuestras sociedades. ¿Crees que el parlamentarismo sería lo mejor hay para que nosotros? avanzar al parlamentarismo mirando el ejemplo de Pero España. eso no nos daría inestabilidad en base a nuestro carácter. Más bien te da estabilidad. ¿Tú crees? Porque con el parlamentarismo tú puedes cambiar gobiernos cada que no hay mayoría y la economía sigue funcionando y nadie toca el proyecto de país. Mira España. Mira Italia. En Italia... Ese es mi ejemplo de lo que sería el parlamentarismo para América Latina, bueno, Italia. Italia ha tenido a Berlusconi 20 años en el poder. En América Latina hubiera sido un dictador redomado con 20 años en el poder. Pero al propio tiempo, en las crisis del 2020, incluido el 2021, cambia gobierno cada 3 meses y a Italia nadie le toca un pelo en su Llegó Berlusconi, que era un hombre económico. fuerte, pero Claro. ¿cuántos gobiernos tuvo Italia mientras en el resto de Europa había estabilidad política? La Sigue propia teniendo, España. y no tiene estabilidad política, pero el parlamentarismo permite que la economía siga creciendo, que la sociedad siga funcionando. ¿Quién se ha enterado, Italia, cuántas veces ha cambiado el gobierno este año? ¿O cuántas veces ha cambiado el gobierno el año pasado? Varias veces, pero ya nadie se entera, porque el sistema parlamentario lo que da es precisamente estabilidad, no inestabilidad. Y otra cosa que hace el sistema parlamentario, transparente el acuerdo. No, a mí me gusta el sistema parlamentario. Transparente el acuerdo político, Pedro, porque en el presidencialismo el acuerdo político es bajo cuerda, sotoboche. En el parlamentarismo tiene que ser abierto. Tan abierto que en España, con el sistema parlamentario, se descubre y se conoce todo el precio que Podemos le cobra a Pedro Sánchez. A mí me gusta el parlamentarismo, pero tengo mis dudas de que sea el ajustado y el propicio para nuestro carácter, para la funcionalidad de los gobiernos latinoamericanos. Pero se nos acaba el tiempo, nos quedan 4 minutos y quiero que me comentes algo de Colombia. ¿Cómo aprecias el futuro de Colombia?
el disgusto que se ha generado por la decisión del Centro Democrático de llevar a Zuluaga como candidato. Hay mucha gente disgustada. Bueno, este es un tema en el cual Colombia en esta elección se va a jugar su futuro en serio, porque Colombia sale de un proceso histórico muy complicado. Después de derrotar al narcotráfico y de tener un gobierno de reencuentro y de reivindicación nacional con Uribe, pasa a un gobierno de alta traición con Santos. Santos, con el famoso acuerdo de paz, traiciona a los colombianos que en un referéndum le dijeron que no querían acuerdo. Y hace los acuerdos de La Habana, intervenido con el adversario, o sea, el árbitro era el opositor. Cuba es la dueña de las FARC y Cuba era el mediador en ese acuerdo. Y de ahí pasamos Es incomprensible históricamente hablando. Bueno, era boxeador y manager. Bueno, pero es un acto de traición muy grave porque Seguro. cambia la Constitución y por parte de Santos. y porque cumple además el sueño del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria. Legaliza el crimen organizado y lo lleva al Congreso de Colombia, que esas son las FARC de hoy día. Y después de él viene un presidente que es Duque, en el que Colombia tenía grandes esperanzas, pero que siendo un buen economista y un buen administrador, ha estado bajo permanente conspiración y bajo un permanente proceso de golpe de Estado, que él mismo no ha querido reconocer. Yo creo que Duque se ha equivocado en varias cosas, no ha identificado al enemigo, nunca ha dicho que la pelea es con Cuba. Ese era uno de los ejemplos que te ponía cuando te decía la falta de liderazgo de algunos dirigentes democráticos, de que no asumen el rol que realmente les corresponde. Mal gobierno. Son malos, malos en sus funciones. El gobierno de Duque no es un buen gobierno en muchos asuntos. O sea, hay mucha crítica dentro de Colombia para eso. Yo no sé en qué está la popularidad en este momento del presidente Duque, pero no es de las más altas. Y ahí viene ahora un proceso electoral en el que hay una confrontación en la que el castrochavismo de nuevo trata de operar a través de Petro, que está muy deteriorado después de todos los abusos y excesos que han cometido, intentando derrocar al presidente Duque, y los sectores de la democracia siempre se dividen, siempre se fraccionan y terminan dándole oportunidades al castrochavismo. Esa es la historia de Argentina. Esa es la historia del Perú, 18 candidatos. Termino, y esto me lo dices en 30 segundos. ¿Qué te pareció que la oposición venezolana fuera a elecciones sin que hubieran cambiado las condiciones judiciales y legales en el país? 30 segundos. Esa es una dictadura electoralista donde la gente vota pero no elige. Pero la actitud de la oposición ha sido censurada y censurable, muy mala, que ha pasado a ser una oposición funcional. Ha perdido su identidad. Y el pobre presidente Guaidó ni él mismo se reconoce. O sea que eso ha sido en perjuicio a los venezolanos. Es un tema para otro programa, Carlos. Se nos acabó y por eso 70% más de los venezolanos no han ido a votar. No debieron haber ido a las elecciones, creo yo. Sí, gracias, sí. Carlos Sánchez Berzaín, por haber estado en el programa. Gracias a ustedes por habernos concedido parte de su tiempo. Tengamos siempre presente lo que decía el apóstol José Martí. La palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes y hasta la próxima semana.